Vale, pues ya empezamos. Estábamos dando unos minutillos de cortesía. Bueno, pues bienvenidos a todos a esta formación de reciclaje. Hoy contamos con Roberto, es un especialista en relaciones institucionales de Coembes. Y el objetivo de esta sesión es hablar sobre la conciencia ambiental y sobre el mundo del reciclaje, todas las novedades que se han ido instaurando eh, con el paso del tiempo. Es fundamental comprender el papel que desempeña el reciclaje para la preservación del medio ambiente y del planeta en general. Y así ya para no hacernos más extensos, pues aquí ya, Roberto, te paso la palabra y todo lo que quieras decir, adelante. Vale, muchas gracias, Sergio. Voy a compartirlo primero. A ver. ¿Lo veis ya, la presentación? Sí, se ve. A ver, Ya sí, lo pongo en formato presentación, un segundo. Ahora lo veis, porque yo he dejado de veros, lo único a vosotros. sí, ahora se ve perfecto. Vale, Solo, perfecto. Pues nada, bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir a esta jornada en la que, bueno, vamos a hablar un poco de la importancia de la separación de residuos, también alguna duda y errores comunes, y un poco el contexto, ¿no?, en el que estamos también eh, se podría hablar de muchísimas cosas. De hecho, haremos más formaciones. Dentro de la siguiente será más centrada, por ejemplo, en la normativa, que también está cambiando mucho a nivel europeo y a nivel, bueno, estatal y de comunidades autónomas en los últimos años, y continuará cambiando más en el futuro. Eh, y hoy, a ver, espera que si consigo que pase ahora. Y eso, quería empezar con el contexto, ¿no? Primero el comentar que en la Unión Europea hay diferencias entre países, ¿no?, en cómo se realiza la recogida, ¿no?, en diferentes fracciones, incluso diferentes colores pues, los diferentes contenedores y demás. Y cómo se está tendiendo también un poco desde la Unión Europea a armonizar este tipo de situaciones, ¿no? Eso entrará un poco más en la jornada que os comentaba siguiente, que haremos de legislación. Y lo que quería empezar hoy es poniendo contexto primero, la situación ambiental en la que vivimos, ¿no? Creo que cada vez somos más conscientes, cada vez tenemos más información, especialmente pues, con temas como el cambio climático, pérdida de biodiversidad, etcétera, y todo lo que provoca, los impactos que provocan las diferentes actuaciones, ¿no?, que tengamos como sociedad. Aquí tenemos algunos datos pues, en cuanto a contaminación a nivel mundial, ¿no?, lo que provoca en cuanto a temas de salud, pérdida de especies, en cuanto al consumo, ¿no?, los recursos que necesitaríamos si todos viviésemos, por ejemplo, con el nivel de vida que se vive en Estados Unidos o la Unión Europea, ¿no?, que necesitaríamos más de un planeta para conseguirlo. Y dentro de este contexto, pues vamos a incidir un poco en la importancia de la economía circular. Em, Todos los residuos que se generan, ¿no? Por ejemplo, para que os hagáis una idea numérica de esos 2.500 millones de toneladas de residuos generados en la Unión Europea, o los 111 en España, y todo ese impacto que tiene, ¿no? Comentaba antes que el cambio climático posiblemente sea una de los temas que más sale, ¿no? O que más enterados estamos sobre él, pues por la importancia que tiene. Es seguramente uno de los principales retos que tenemos como la humanidad, ¿no?, en los próximos años. Pero muchas veces cuando se habla de cambio climático tendemos a pensar sobre todo en energía, ¿no? Está claro que es muy importante todo lo que tiene que ver con el sector energético, ¿no?, para reducir emisiones. Pero todo lo que tiene que ver con la economía circular,
podríamos estar hablando hasta del 45% de esas emisiones, ¿no? Si contamos con todo el sistema alrededor no solo los residuos, porque la economía circular va mucho más allá que los residuos, sino la extracción de materias primas, etcétera. Entonces, ya no solo en temas de biodiversidad o de contaminación, sino incluso también de cambio climático, es muy importante el trabajar bien en todo lo que tiene que ver con la economía circular. Y sin entrar mucho en detalle, por que conozcáis un poco más o si queréis luego vosotros mismos profundizar, cuando se habla de economía circular, este es uno de los gráficos que más se suele compartir, ¿no? Que es el diagrama de mariposa que llaman de la economía circular, que es de la Fundación Ellen MacArthur. Hay otros similares, ¿no? Pero básicamente lo que nos ilustra es el flujo de materiales en una economía circular, ¿no? Donde tendríamos dos ciclos principales. Uno de ellos sería el técnico, donde están, digamos que todas las Rs, ¿no? Cuando hablamos de 3 Rs o 7 Rs, incluso pues el reciclar, reutilizar, etcétera. Y por otro lado tendríamos el ciclo biológico, ¿no? Con la biodegradación de los materiales, ¿no? Y la vuelta al ciclo. Se podrían añadir incluso el sistema, o sea, todo lo que tiene que ver con el agua y la energía, que al final también serían circulares, ¿no? Pero básicamente es esto lo que se suele conocer como economía circular. Y por poner un poco en contexto de cómo estamos en materia de economía circular, bueno, se puede medir de muy diferentes fórmulas. La Unión Europea tiene una tasa de economía circular, o sea, tasa de circularidad, perdonar, que nos muestra que todavía estamos en unos niveles bajos de circularidad de materiales, que tenemos bastante margen de mejora en los próximos años. España, además, estamos sobre el 7 y pico por ciento, creo que en los últimos datos de 2022. En otros países de la Unión Europea sí que hay tasas más altas, hasta del 20 y pico por ciento en Países Bajos o Bélgica. Pero bueno, la media de la Unión Europea está sobre el 11,7%. Ha ido aumentando muy poquito a poco en los últimos años. Y es verdad que, sobre todo desde 2015, se han hecho bastantes políticas intentando fomentar la economía circular. Todavía no se ha avanzado mucho, ¿no? En esta circularidad, por lo menos con esta forma de medirlo, ¿no? Con esta tasa. Pero bueno, la idea es que seguramente en los próximos años haya bastantes avances, ¿no? Porque es verdad que muchas de las medidas, y esto os vuelvo a invitar a participar en la siguiente sesión también, ¿no? De todo lo que tiene que ver con legislación, aunque llevan ya varios años aprobadas y demás, muchas de ellas se van a empezar a notar en los próximos años e implementar en los próximos años. Y podríamos hablar también de la gran dependencia de materiales, ¿no? Importados que tenemos en España. Seguramente este tema de la dependencia lo tenemos muy claro con los temas de energía también, igual que comentaba antes en cambio climático. Tenemos muy claro que tenemos una dependencia energética muy grande del exterior y que es clave el bajarla, o sea, ya no por temas ambientales está clarísimo, pero también por otros muchos temas, entre ellos económicos. Pues pasa lo mismo con los materiales. Importamos muchos materiales que no tenemos en Europa, no solo en España. Entonces, una de las cuestiones clave que ya se vio desde hace muchos años en la Unión Europea y por la que se está apostando mucho es justamente por esta recuperación de materiales, ¿no? A través de, entre otras cosas, del reciclaje. Se vio muy claro en la crisis del 2007-2008, ya por entonces, ¿no? La importancia de estos materiales y poco a poco, pasito a pasito, se quiere avanzar en recuperarlo, ¿no? En que no vaya, por ejemplo, a vertedero estos materiales y que podamos volver a meterlos en la cadena.
En cuanto a la generación de residuos en España, no voy a hablar de toda la generación de residuos en general, sí voy a incidir un poco en los que son residuos municipales, que serían todos los residuos bueno, que son de, pues, sobre todo los de origen doméstico y asimilables a doméstico, que se suele decir, ¿no? Bueno, los que vemos más en nuestro día a día, ¿no? Y que tienen una competencia municipal, la recogida. Entonces, para que os hagáis una idea de cifras, estaríamos hablando de unos 23 millones de toneladas de residuos al año municipales y aquí podéis ver el porcentaje más o menos de estos residuos. Es posible que haya variado un poco porque estos datos tienen algunos años, pero más o menos andan por ahí en los porcentajes. Entonces, son porcentajes en peso. El más grande, como veis, es el de la materia orgánica, eh, bueno, es muy importante el tratarla bien, ¿no? Su tratado una vez que es residuo, ya sea con compostaje y demás, y luego lo veremos más en profundidad. Envases comerciales, el resto de plásticos que no son envases, también metales, etcétera. Los envases domésticos, plásticos, latas, bricks, que esto digamos que sería lo que más voy a profundizar hoy porque es un poco lo que llevamos desde Coembes. Envases de vidrio, textil, que además el textil es posiblemente uno de los residuos que más ha aumentado en los últimos años, que no se estaba seguramente gestionando demasiado bien o demasiado y que es de los que en los próximos años seguro que se va a notar un cambio muy grande, ¿no? Porque se va a tener que empezar a tratar de forma obligatoria, también de forma separada, celulosas, maderas y escombros, etcétera. Y bueno, esto que os traigo, igual alguno lo habéis visto, esta semana salió en el País y en la SER una encuesta que han hecho con 40 DB, que bueno, os invito a que la veáis, salen cosas bastante interesantes. Y esta es una de las preguntas que hacían, ¿no? Que a la hora de tirar la basura, ¿con qué frecuencia separas y depositas en su propio contenedor los siguientes residuos? Veis que tanto en vidrio como plástico y papel y cartón salía un 86% de gente que respondía que siempre o a menudo separa en los distintos contenedores. Bajaba un poco en los residuos orgánicos, 78,3, y los restos inorgánicos. Bueno, también al final son encuestas de percepción, pero bueno, nos dan una idea de las cifras por las que estaríamos hablando, ¿no? En cuanto a la gente que separa. Y, y bueno, quería incidir un poco en lo que tiene que ir a cada contenedor, porque estoy seguro que, bueno, la mayoría de vosotros lo tendréis más o menos en la cabeza, pero es verdad que luego siempre hay, siempre hay dudas, especialmente con el contenedor amarillo, ¿no? Porque es un contenedor que no es monomaterial como alguno de los otros, porque van diferentes productos, residuos, y es el que genera más dudas. Me voy a detener un poco más en este, pero veremos el resto también, ¿no? En este contenedor amarillo, lo que tienen que ir son envases domésticos, que son envases metálicos, bricks y envases de plásticos. Hay una... Hay muchas veces sobre el contenedor amarillo se suele decir que es el contenedor del plástico. Esto no es exactamente así porque es verdad que hay envases de plástico, pero hay otros plásticos que no deben ir al contenedor amarillo, ¿no? Y en parte por esto siempre hay esta duda, ¿no? Los brick, por ejemplo, también son otro de los envases que a veces generan dudas, porque al final hay gente que piensa que son de cartón y los echa al contenedor azul.
Es verdad que tienen una parte importante de cartón, la mayor parte, pero también tienen plástico y aluminio. Entonces, realmente van al contenedor amarillo. Pues entre los envases metálicos podemos ver latas de conservas y bebidas, bandejas de aluminio, aerosoles, los tapones metálicos de botellas, con bricks de zumo, leche, vino, envases de plástico, pues botellas de agua, geles, etcétera. Y algunos de las cosas que nos encontramos más habitualmente en el contenedor amarillo y que no deberían ir allí, nosotros los conocemos como impropios. Y son un poco los que podéis ver en pantalla, ¿no? Los principales, pues desde CD-ROOM, seguramente en los últimos años algo menos, ¿no? Que ya no se utilizan tanto, a veces pequeños electrodomésticos, pequeños RAEs como batidora, zapatillas, juguetes, por ejemplo, juguetes de plástico, envases de vidrio, pañales. Bueno, todo esto no debería ir en el contenedor amarillo. Y esto hace que el reciclaje sea menos efectivo. Pues bueno, como os comentaba, botellas de plástico, latas de conservas y bebidas, las tapas, por ejemplo, de metal de los envases de vidrio. Un envase de vidrio, por ejemplo, la parte de vidrio va al contenedor verde de vidrio, pero la tapa debería ir al contenedor amarillo. Bandejas de aluminio, papel film, que es otro de los que puede generar dudas. El papel film de los envases también va a este contenedor amarillo, pues los aerosoles, botes de desodorante, bolsas de plástico, tarrinas y Perdona, tapas de... Sí, Roberto, pregunta Anne que si los envases del contenedor amarillo deben estar siempre limpios. vale. Sí, es una buena pregunta y además que sale recurrentemente. No hace falta que estén limpios. Es verdad que sí que es lo que se recomienda es que, por ejemplo, yo que sé, un yogur, por ejemplo, que no tenga lo que es el contenido del yogur dentro, ¿no? Pero no hace falta limpiarlos, ni mucho menos. De hecho, al final, no sería nada eficiente el que cada uno de nosotros tuviéramos que limpiarlos, gastando agua, etcétera. No hace falta limpiarlos. Sí que no contengan, digamos, que no vayan al contenedor con el contenido que tenían, eso sí, porque además dificultaría su reciclaje. Por ejemplo, una botella del líquido, de lo que sea, agua, refresco, lo que sea, si está llena con el contenido que tenía con el líquido, pues es más complicado, ¿no? Cambia el peso, o sea, simplemente vaciándola y metiendo lo que es el envase valdría. Gracias eso. No os veo, no veo el chat desde aquí, entonces con cualquier cosa, genial que Yo, me vayáis avisando. Y de todas formas, al final de la presentación tendremos ya un debate, ya sin la presentación de por medio, que siempre es más sencillo. Pues está el tema de bandejas de corcho blanco, que también a veces hay dudas con ellas. También van al amarillo, el tubo de pasta de dientes. Incluso, por ejemplo, cajas de frutas y verduras que son de madera, también irían al contenedor amarillo. y pregunta Elena por los productos cosméticos, barra de labios, etc. y cosas así. Sí, la mayoría de productos cosméticos, lo que es el envase, irían al amarillo también. Al final es pensar si es un envase ligero, o sea, un envase, casi todos van al amarillo. O sea, un envase que no sea de papel y cartón, que no sea de vidrio, la mayoría van al contenedor amarillo. Estos son algunos de los impropios que más aparecen o con los que más dudas hay, ¿no? Pues ya os he comentado antes los juguetes de plástico, al final a veces pensamos que como es de plástico pues tiene que ir al amarillo. Al final hay muchos tipos de plástico y con polímeros distintos, etcétera. Entonces sería bastante complicado o es complicado a día de hoy que esto se pudiera o sea, si va al contenedor amarillo, no estamos, digamos, las plantas de selección y demás no están preparadas exactamente para reciclar estos productos. En su caso tendrían que ir al contenedor resto o punto limpio, según también un poco la localidad en la que estemos. Eh,
pues entraría también pues biberones, chupetes, vamos, la mayoría de artículos de plástico del día a día, como bueno, cassette ya y CDs cada vez hay menos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, los ratones, pequeños RAEs, los pequeños RAEs, por ejemplo, tienen sus vías de recogida selectiva específicas, que pueden ser en puntos limpios y también en algunas localidades en otros sitios, ¿no? Pasa también con los medicamentos. Todo lo que tiene que ver con medicamentos va al punto SIGRE de las farmacias. Digamos que SIGRE es una entidad y luego entraré en esto con más profundidad. Es una entidad, digamos, parecida a Ecoembes, ¿no? Pero que está especializada en todo lo que tiene que ver con los fármacos, etcétera. Luego, ya bastante más sencillo de diferenciar son lo que va al contenedor azul, ¿no? Es envases de cartón, todo tipo de papel. Yo creo que este genera muchas menos dudas, ¿no? Está el caso de los BRICS, que posiblemente, como he comentado antes, sea el de los productos que más dudas genera, ¿no? Y que hay gente que sí que lo cree que hay que echarlo en el contenedor azul, pero bueno, ya se indicaba que sería en el amarillo. Em, Todos estos modelos, digamos, o sea, estos contenedores, el azul, el amarillo y ahora veremos también algunos más, lo que no he comentado antes es que quien lo recoge son los municipios, ¿no? Los municipios son los que tienen las competencias para la gestión de residuos, ¿no? Y son los que se encargan de recoger estos contenedores. El contenedor verde de vidrio también es... Perdona, sí, eh, pregunta Anne por el cartón de pizza, que si iría al azul también, por ejemplo, sí, con un es poco de verdad. restos de pizza. Sí, sí, no, muy buena pregunta también. De hecho, se me ha olvidado comentarlo porque es otro de los que suele salir siempre, ¿no? Con las dudas. Iría al contenedor azul. El salvo en el caso de que esté manchado a un nivel muy, 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 muy excesivo, ¿no? Que en el 99% de las veces debería ir al contenedor azul. Porque es verdad que tiene algo al final se mancha un poco, ¿no? Con la pizza y demás, pero eso no impide de que se pueda gestionar bien a través del contenedor azul, ¿no? Es la forma más eficiente. ¿Y los Iba. cartuchos de tinta? Pregunta ahora Dirk. Sí, los cartuchos de tinta también tienen una recogida específica. La mayoría de las veces lo más sencillo es en el punto limpio. Pero sí que es verdad que hay en otros lugares o otras empresas que tienen canales de recogida, ¿no? Pero lo más normal es que sea en el punto limpio, de donde tienen una parte específica para estos toner. Esto siempre hablando y pasa con todos los contenedores que os he comentado, de todo lo que tiene que ver con domésticos. Si fuéramos una empresa, esto ya se tiene que gestionar de otra forma, ¿no? Se tiene que gestionar con gestores privados. Pero nosotros como ciudadanos deberíamos llevarlo al punto limpio. Yo creo que estaba por aquí, contenedor de vidrio, ¿no? Sí. Yo creo que bastante intuitivo también, pero es verdad que tiene algunos elementos que es verdad que la gente confunde y el que más pasa es el de los cristales, ¿no? No es lo mismo el vidrio que el cristal, porque lleva unos componentes un poco distintos, que hacen que no se pueda recuperar conjuntamente, ¿no? El cristal no se puede reciclar tan fácil como el vidrio. Entonces, en el contenedor verde solo van los envases de vidrio. Tampoco van bombillas, aunque veas que tienen una parte, digamos, de cristal, tampoco va allí. En este caso, las bombillas las recoge otro, otra entidad que es Ambilamp, que también tiene bastantes puntos donde poder dejarlo. Tanto en el punto limpio es uno de ellos, pero también, por ejemplo, en algunos centros comerciales, etcétera. Restos de vajilla, porcelana y etcétera es otro de los que de vez en cuando se encuentran en el contenedor de vidrio y tampoco deberían ir allí. Además que creo que hace un poco difícil, ¿no? El reciclaje luego de vidrio con los lectores ópticos de las plantas.
y tampoco los tubos fluorescentes y demás. Y por último, en cuanto a los contenedores que nos encontramos frecuentemente en la calle para separar, está por último y no menos importante, el de la orgánica, ¿no? Este es verdad que igual no lo conocemos tanto porque lleva menos tiempo con nosotros y de hecho hay en muchos municipios que todavía no está. Esto vuelvo a remitiros otra vez a la jornada que tendremos, ¿no? Para ver temas de legislación, pero sí que os adelanto que ya en la última ley de residuos de hace 2 años dice que es obligatorio en todos los municipios y de hecho desde el 31 de diciembre del año pasado debería estar ya en todos los municipios de España. En algunos va con algo de retraso, pero si no lo tenéis en vuestro municipio lo tendréis seguramente en un corto periodo de tiempo. Y en este contenedor, que además, como veíamos al principio, casi el 40% en peso de los residuos municipales es orgánico, pues irían los residuos biodegradables, desechos orgánicos. Y nunca hay que echar aquí, pues, por ejemplo, el polvo de barrer, colillas, ceniza. Por supuesto, nada de lo que tenga que ir en otros contenedores de los que hemos hablado antes, etcétera. Y el último contenedor, No, vale. ¿sí? No, justo porque va a ser por este, o sea que... Ah, vale, sí, el último contenedor, este ya no es, digamos que en este contenedor es un contenedor especial, porque digamos que lo que va es lo que no puede ir en otros contenedores, ¿no? De recogida selectiva. Entonces, todo lo que no tiene cabida en ninguno de los que hemos visto anteriormente iría a este contenedor resto o al punto limpio, que son los dos, las dos otros puntos que faltarían, ¿no? El punto limpio, no en todos los municipios funciona exactamente igual. Hay puntos limpios fijos y móviles con diferentes horarios, etcétera. No funcionan exactamente igual en todos los sitios, pero bueno, tienen bastantes cosas comunes. Entonces tendríais que enteraros en vuestro municipio cómo funciona en cuanto pues, a horarios y qué tipo de cosas podéis llevar allí. Pero básicamente ya os digo que casi todas las que no entran en los demás contenedores. También, repito lo que he dicho antes, pensando como ciudadanos. O sea, si somos una empresa no podremos llevarlo. En principio. Las empresas tienen que gestionarlo de otra forma. Y bueno, los puntos limpios al final son un punto importante donde llevar eso, muchas cosas que seguramente podamos recuperar luego, que van a ser muy importantes en lo que hablábamos al principio también de que cada vez tenemos que recuperar más materiales, pero que no lo tenemos a pie de calle como tenemos los otros contenedores. Y normalmente los puntos limpios prácticamente todos son de gestión municipal, también, igual que los contenedores. Vale. Perdona, Roberto, que te hago las Sí, preguntas concretas. Elena pregunta por los bastoncillos. bastoncillos, pues Que siempre tiene la duda, dice. O sea, sí, la verdad que ahora mismo me pillas un poco, creo que irían al resto, pero lo tendría que confirmar 100%. De hecho, ya te digo, una de las posibles soluciones para buscar esto cuando tenemos dudas no sé si conocéis Aire, es una herramienta que tenemos, un bot que tenemos en Ecoembes, que llevamos ya bastantes años con él, ¿no? Ahora que se está poniendo de moda la inteligencia artificial, tenemos esta herramienta desde hace unos años que además ha ido un poco aprendiendo de las dudas que iban preguntando y al que se le puede preguntar cualquier tipo de dudas, ¿no? Aparte de lo que comentemos hoy en la jornada, si tenéis cualquier duda, lo podéis comentar aquí con este programa. Bueno, aquí el ejemplo justo era el de la caja de pizza, ¿no? Que ha salido hoy ya. Y lo de los bastoncillos lo miraré. Si quieres, si me dejáis los datos, ya os responderé seguro, pero si no, lo puedes mirar también en este asistente. el, el chat apuesta por resto también, en general, digamos. Sí, perdonad, yo soy la coordinadora del proyecto Libera y sí, confirmo que van al resto. Muchas gracias, Sara.
Y luego una duda que también hay aquí, pone Mercedes en el punto limpio de su área, Sí. le comentaron que las bombillas tradicionales no podían recogerlas en Ambilamp y que tenía que tirarlas al contenedor de resto. ¿Es correcto? Pues la verdad es que eso tampoco sabría responderte. Yo tenía en la cabeza que prácticamente todas las bombillas las recogían Bilam. Habría que preguntarles a ellos directamente o bueno, podría intentar consultarlo también. Me lo voy a apuntar por si, por si pudiera responder o si os pudiéramos hacer llegar la información. De todas formas, se puede preguntar directamente a Ambilam, a ver qué diría en este caso. Pero yo sí que tenía en la cabeza que prácticamente todos lo recogían ellos, pero no lo sé decir al 100%. Y bueno, voy a pasar, em, cambiar de tema. Antes de Sí. continuar, ahí hay más preguntas. No sé si las respondemos ahora porque hay una pregunta que dice Carmen Alonso que ¿por qué no recogemos todo lo que incluye el plástico amarillo y luego lo separáis vosotros? Le facilitaríais mucho la vida al ciudadano y colaborarían más. Sí, es un debate interesante, ¿no? Ese, pero es verdad que al final pasa mucho en medio ambiente, ¿no? Que muchos de o sea, no hay soluciones sencillas a muchos de los problemas ambientales, ¿no? O sea, a día de hoy, con la capacidad técnica que tenemos en las plantas, es lo más viable es hacerlo de este modo, o se entiende que es hacerlo de este modo, ¿no? Es verdad que hay que avanzar cada vez más en aumentar las cosas que no se están reciclando, pero a día de hoy vemos, o sea, lo más eficiente es como se está haciendo por la tecnología que tenemos, ¿no? Es verdad que esto va avanzando y seguramente dentro de unos años pues cambie la forma pues la forma de tratar los residuos e incluso también la forma de recogerlos en algunos casos, pero a día de hoy es complicado tenéis que pensar que cada material es, además de distinto en tamaños, formas, pesos, etcétera, que en esta segunda parte veremos un poco cómo funciona una planta de selección para que os hagáis una idea, porque funciona mucho justamente con eso, ¿no? Con separaciones físicas de los distintos envases. Entonces, cuanto más variabilidad le metas, es más complejo. Y luego está también que es que existen infinidad de plásticos, de tipos de plástico diferentes. Entonces, no se puede reciclar, o sea, lo mejor sería reciclar los mismos tipos de plástico, ¿no? En cada caso. Entonces, bueno, es un tema complejo y a día de hoy, pues bueno, eso es lo más eficiente y lo que se puede hacer mejor en las plantas es con los envases. Pregunta Carmen que si este sistema no pone en riesgo que haya microplásticos en el resto. O sea, en En el el resto resto. sí, ¿En la fracción resto o en...? en el contenedor. Que se escapen del sistema. O sea, en el contenedor amarillo, o sea, lo que sale del contenedor amarillo. Bueno, o sea, el tema de los microplásticos es verdad que todos los sistemas, al final o sea, tienen su riesgo de que haya microplásticos. Es verdad que lo que van los envases que acaban en el contenedor amarillo y en las plantas, al final son bastante eficientes las plantas y la mayoría de esos materiales se acaban reciclando. Es verdad que se puede escapar algunas partes a lo largo del sistema, pero realmente el problema, y en esto sabe mucho más, por ejemplo, Sara que yo, es la basuraleza realmente, ¿no? La basura que se escapa del sistema, ¿no? De la que no llega nunca al contenedor amarillo o a los distintos contenedores que hemos ido viendo, y ahí es donde bueno, se generan más microplásticos. Además de todo lo que tiene que ver con otros flujos, ¿no? Que
que también generan microplásticos, como puede ser pues, la ropa que lavamos en la lavadora, por ejemplo, los neumáticos de los coches, que también generan microplásticos. Entonces, sí, o sea, es muy, muy difícil el que haya un 0% de microplásticos. Tenemos que tender a ello, pero es complicado, sí. Y por ejemplo, con los juguetes que se echan al de resto, pregunta María Carmen, en plan, cómo las micropiezas de juguetes pueden ocasionar o provocar que se haya microplásticos. Sí, bueno, esto es una cosa que no he comentado antes, creo. Es verdad que lo que va al contenedor resto también va o sea, no va directamente al vertedero, va a una planta también donde se intenta recuperar pues todo lo que se pueda, que luego va a ser reciclable. Incluso también alguna otra parte va para temas como, pues como hacer pues, con gases crear energía. Pero es verdad que gran parte de lo que va al contenedor resto acaba luego en vertedero. O sea, en España tenemos un porcentaje muy alto de materiales que van al vertedero. De hecho, ya hay bueno, bastantes medidas para intentar que esto baje en los próximos años, entre ellos un impuesto. Que también otra vez os explicaremos mucho mejor en el próximo día, porque al final son temas bastante complejos y en los que habría que... me entretendría demasiado y no podía entrar en el resto de temas. Eh, pero sí, o sea, muchas de las cosas acaban en vertedero, de lo que van al contenedor resto. En el punto limpio sí que es más fácil el recuperar todo lo que vaya al punto limpio, porque en el punto limpio si habéis ido alguna vez, veis que sí que están separados, ¿no? Todo lo que lleváis, pero también seguramente hay cosas del punto limpio que al final no se consiguen reciclar a día de hoy. Y una cosa, perdonad que me tallo también, Roberto, simplemente por dejar clara la respuesta de lo de por qué no van todos los plásticos al contenedor. Esto será una respuesta que nuestra compañera Nancy en la formación que hagamos de normativa próxima os explique, pero fundamentalmente también tiene la base, aparte de la dificultad en planta y demás, tiene también la base de alguna manera normativa que exige a los diferentes, por ejemplo, en este caso, productores de envases que ponen envases en el mercado, exigen reciclarlos, ¿no? Exigen que se puedan llevar a planta y se pueda reciclar en la cadena. Hay otros residuos, como pueden ser los juguetes, que no tienen todavía esta obligación y de igual manera, por ejemplo, aunque lo explicaremos más extensamente, los textiles, ¿no? Que también generan, como sabéis, por ejemplo, muchos microplásticos, muchas microfibras y que también empieza dentro de poquito la obligatoriedad a reciclar todos esos residuos. Entonces, a medida que van aumentando la legislación, las normativas al respecto de la reciclabilidad de todas las cadenas de productos, pues también se van aumentando la posibilidad de reciclar, pero tiene que ser o sea, es también un tema normativo que, insisto, os explicaremos más extensamente en la siguiente formación. Sí, pero es verdad que, o sea, no había querido entrar del todo en esto porque justo lo iba a comentar ahora, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con la responsabilidad amplia del productor, pero es verdad que es un tema complejo y por eso el dividirlo en dos sesiones, ¿no? También todos estos temas. No es bueno, no sé si hay más preguntas o sigo y luego las acabamos al final Yo, de yo, la... yo creo que es mejor que sigas, porque sí, que se están generando preguntas y luego ya las resolvemos todas del tirón. Vale, genial. Pues no sé si conocéis el término, la responsabilidad ampliada del productor. Es uno de los principios en los que se basa la gran mayoría de cosas de las que estamos hablando desde el principio de la jornada hoy. Se basa en que quien contamina paga. Digamos que los productores de productos, ¿no? Digamos que en el pasado, o sea, lo único que tenían o lo único de lo que tenían que gestionar ellos, digamos que era el diseño del producto, la producción y la fase de consumo.
Pero ya desde desde los años 90 surge esta herramienta, la responsabilidad ampliada del productor, que es además una herramienta impulsada desde Europa, desde la Unión Europea, en las que hace que el productor se amplíe esa responsabilidad que tiene y tenga que pensar también en el fin del ciclo de vida y el tratamiento de los residuos, ¿no? Entonces, digamos que traslada la responsabilidad de los gobiernos y los municipios también a los productores y envasadores. La idea es conseguir reducir el impacto ambiental con, además de la recogida, temas como el ecodiseño. El ecodiseño, digamos que es diseñar un producto pensando ya en estas dos partes finales, ¿no? Que son el fin del ciclo de vida y el tratamiento de residuos. Esta cuestión es muy importante. De hecho, en la Comisión Europea hablan de que hasta el 80% del impacto ambiental de un producto se va a determinar muchas veces en esta fase, ¿no? De ecodiseño, de si diseñas bien un producto ya pensando en qué va a pasar con él cuando pues, por lo que sea, bueno, en su fin de ciclo de vida, ¿no? Ya no sirva, ¿no? Para lo que se le hizo, si va a tener un buen tratamiento, si va a ser reciclable, etcétera. Eh, y, y bueno, digamos que voy a pasar esto rápido, que yo creo que vamos un poco mal de tiempo, si no. Ecoembes, y no lo he presentado antes porque quería presentar primero la responsabilidad ampliada del productor. Realmente es un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor. Sería como nos definiríamos, un scrap. Eh, que tiene, digamos, tres patas muy importantes, que son las empresas que ponen productos en el mercado, que son las que lo financian, en este caso las que ponen envases ligeros, de las que luego acaban en el contenedor amarillo o azul. Las administraciones públicas, que son las que hacen luego la gestión de los residuos y digamos que bueno, también una de las cosas que hacemos es que ese dinero que pagan las empresas vaya a las administraciones para poder hacer esta recogida selectiva y, por supuesto, los ciudadanos que son los que separan, ¿no? Cada uno de los envases. Entonces, esa normativa de la que os comentaba Sara viene un poco de aquí, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la responsabilidad ampliada del productor. Esto es un vídeo, no os lo voy a poner porque vamos un poco justos de tiempo, yo creo, y que merece más la pena el tener un poco más de tiempo para el debate. Está en nuestro canal de YouTube. De hecho, hay una serie de vídeos que yo creo que están bastante bien explicados con Javier Clemente, que es un divulgador ambiental, y cuenta un poco algunas cosas de las que hemos hablado hoy y bastantes más, además viendo imágenes de plantas y demás, que es verdad que cuando lo ves no es lo mismo que simplemente escuchar el cómo cuentan, ¿no? Para imaginarte, por ejemplo, esta parte que os voy a comentar ahora, que ya es la última, que es la parte de recogida. La recogida selectiva, bueno, se hace de diferentes formas según el contenedor. Ya os he dicho que es municipal. Hay una parte de recogida y transporte, por ejemplo, bueno, con todos los contenedores, ya sea el azul, el amarillo, y luego cada uno de ellos va a seguir unos tratamientos diferentes, ¿no? Para acabar al final en empresas recicladoras y conseguir una materia prima secundaria. En el caso del contenedor amarillo, como veis, podéis ver aquí, van a una planta de selección de envases ligeros y se separa pues en muy distintos flujos. Cartón para bebidas, que serían los brick, pues en PET, son, por ejemplo, las botellas de agua, en PEAD, que son los envases relacionados, por ejemplo, con la higiene doméstica, champú, lavavajillas, etcétera, los envases que lo contienen. El film, que son los plásticos flexibles, por ejemplo, pues bolsas de patatas, de chucherías, etcétera. El plástico mezcla que llamamos, que es una serie diferente de plásticos, entre los que están, por ejemplo, los yogures o las bandejas de plástico pues de carne o pescado.
Y luego están también, por ejemplo, acero y aluminio, que viene de, por ejemplo, de las latas de bebidas, que hay de varios tipos. Y también habría una categoría que es rechazo, que es ninguna de estas, y entonces no se podría reciclar en este caso. Cada una de ellas van a unas empresas recicladoras diferentes según el material y acaban siendo materias primas diferentes. O sea, la idea es que puedan volver a convertirse en productos. Y en otros flujos, pues funciona parecido en el vidrio, etcétera. Y en la fracción resto lo que irían serían a planta de tratamiento mecánico-biológico o de valorización. Es verdad que en ellas también hay una parte, como os comentaba antes, que tratan de recuperar algunos materiales y de ahí se recuperan algunos envases ligeros, por ejemplo, pero claro, no es lo mismo que si están en el contenedor amarillo. O sea, es más complejo, ¿no? La recuperación de esta fracción resto, además de que vienen mezclados con otro tipo de residuos. Y esto sería el esquema de una planta de selección. Además de lo que ya vamos a contar aquí, que va a ser muy breve, yo sí que os invitaría, lo primero a ver alguno de los vídeos que os lo podemos pasar, ¿no? Para que si queréis conocerlo algo mejor, pero incluso a visitarlas. O sea, son plantas públicas, la mayoría, y suelen tener visitas para todo tipo de público interesado. O sea, que yo os animo a, si no la conocéis, el visitarlas porque, bueno, es que viéndolo entiendes mucho mejor muchos de los temas que hemos hablado hoy, ¿no? Y el porqué de muchos de los temas. Y como os decía antes, muchos de los procesos, como podéis ver si vais siguiendo las distintas líneas, están basados en las condiciones físicas de los envases, en la forma, el tamaño, el color, la densidad, etcétera. Entonces se intenta separar en los diferentes flujos que hemos comentado antes para que luego vayan a los recicladores. Y luego hay otra forma de recogida, además de la municipal, que es la que hemos estado comentando hasta ahora, que sería la recogida selectiva en el ámbito privado o como llamamos nosotros, en el fuera del hogar, ¿no? No es una recogida municipal y es la que se hace, por ejemplo, en festivales de música, hoteles, aeropuertos, etcétera. Cada vez hay más puntos de reciclaje también en esta parte fuera del hogar y se hace en su gran mayoría o prácticamente totalidad con gestores privados, que luego van a instalaciones muy parecidas a las que hemos visto públicas, donde también separar estos envases. Eh, bueno, irían eso, un gestor privado, una planta de selección privada, pero básicamente lo que se hace es lo mismo que lo que habéis visto lo que hemos visto antes con el contenedor amarillo. Y ya como punto final es, una vez que hemos separado todos estos flujos, ¿qué pasa con ellos, no? Pues finalmente llegan a diferentes recicladores que acaban con cada uno de ellos haciendo diferentes productos finales. Aquí hay otra parte también bastante interesante que se comentará en la parte de legislación también, es que hay, un nuevo punto de medición de lo que llamamos reciclado y ahora está un poco más en esta parte final, ¿no? Hasta hace unos años la legislación europea te hablaba de que el reciclado era lo que hemos visto en la planta anterior, ¿no? Lo que entraba en la planta de selección, lo que salía de la planta de selección realmente, y ahora es lo que sale de estos recicladores finales, ¿no? Entonces es mucho más real o mucho más cercano a lo que conocemos como reciclaje, los porcentajes que podemos ver en toda Europa ahora cuando vemos cualquier noticia sobre reciclaje. Y hasta aquí es un poco la presentación que había preparado. Voy a dejar de compartir. Creo que ya he dejado de compartir, ¿verdad? Sí. Y nada, abierto a preguntas o comentarios, lo que queráis ver ahora. Vale, yo te hago las que he recopilado. Bueno, esta le había dado respuesta a Sara. En todos los países europeos se funciona igual con el amarillo, solo para envases. Sara había dicho que la próxima sesión se va a profundizar más en este tema, pero si quieres tú añadir algo. Sí,
He hecho ya unos cuantos spoilers de la siguiente, pero bueno, es que al final es tan compleja la legislación que aunque no está de más a veces, ¿no? El entrar en alguna cosa ya y repetir. No, no, hay diferencias según los países. O sea, las había hasta a día de hoy y las sigue habiendo con la nueva legislación que está viniendo de Europa. Es verdad que se tiende a armonizar. O sea, Europa lo que quiere es que, por lo menos en alguna de las cuestiones de gestión de residuos, es armonizar y que hay cosas que se hagan cuanto más parecido mejor en toda Europa. Pero hay cosas que son complejas, ¿no? De armonizar y cómo hacerlo y no se sabe cómo se hará en el futuro. Estamos pendientes también de la legislación que vendrá en la próxima década. Por ejemplo, en diferentes países los contenedores son de diferentes colores, también hay diferentes maneras de recoger, pero incluso también a nivel nacional, ¿no? No en todos los sitios se recoge con contenedores, hay también otras fórmulas como el puerta a puerta. Entonces, bueno, también lo que se busca es, según cada sitio, el ver la mejor forma de realizar las recogidas. Ok, vale. Luego había, Elvira preguntaba por los bolígrafos que se irían al contenedor del resto. Exactamente, en principio al contenedor del resto irían. Punto limpio también podrían ir. Y luego, ¿qué más tenemos? Rubén había hecho un comentario de que en Almería hay papeleras donde se pueden reciclar los bolígrafos y demás materiales. A raíz de esto, Sí, he visto incluso también, o sea, yo por ejemplo aquí en Madrid lo he visto también alguna vez en algunas empresas en concreto, por ejemplo, para los trabajadores, por ejemplo, o en algún tipo de centros. En algunos sitios lo hay y en otros muchos no, ¿no? luego tenemos a Anne que preguntaba por el tema de las plantas, cuando has comentado que dependiendo del material se trata de una manera diferente, dice, ¿quiere decir que se separa en una planta de recogida y después se lleva a diferentes plantas de reciclaje según el material? Sí, 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 los recicladores, o sea, hay recicladores pues muy especializados, ¿no? Puede ser un reciclador que solo trabaje con, lo que sé, con PET o con aluminio. Entonces, cada reciclador al final coge los productos que pueda reciclar luego, ¿no? Que luego le sirvan para crear de nuevo producto. Y luego Mercedes pregunta, cuando un productor no cumple con su responsabilidad en estos temas, ¿a dónde nos podemos dirigir? Lo ha intentado gestionar con el 092, pero ha visto que no ha sido efectivo. Con un productor, o sea, Sí, productor. o sea, ella pone en concreto el problema que con el aceite usado. Em, o sea, de que no se recoge el aceite usado en su municipio, por ejemplo. El aceite usado, bueno, es otro de los que me adelanto con el tema de la normativa, pero que va a ser obligatorio también. Hasta el día de hoy no lo era, pero va a ser obligatorio una de las nuevas recogidas selectivas obligatorias, igual que el textil. Entonces, esto es verdad que va a cambiar mucho. No sé muy bien el problema que habrás tenido. Pero es verdad que va a ser uno de los nuevos flujos que va a tener que estar en todos los municipios. Lo hay en muchos municipios ya a día de hoy y en los puntos limpios lo puedes llevar también. Pero a partir de ahora también va a ser obligatorio. O sea, va a tener que estar en todos los municipios, igual que es el textil, igual que muebles y enseres, por ejemplo. Luego, otra pregunta, Anne, ¿se llega a usar todos los materiales reciclados en la producción de nuevos productos o sobra material recuperado? Y pregunta también quién lo compra. O sea, hay partes que en el proceso se pierden, ¿no? Es verdad que los procesos cada vez son más eficientes, los de reciclado, hay una parte muy pequeña que se pierde. Muchas veces bueno, en el contenedor amarillo primero había esa parte de impropios, ¿no? Que son cosas que no deberían ir en el contenedor amarillo, pero una vez seguido el proceso, al final en procesos industriales puede haber porcentajes pequeños que se pierden, pero la idea es intentar que todo el material que se pueda se recupere. Creo que no sé si era por ahí la pregunta o si no me comentas, Ani, si no era exactamente eso lo que preguntabas.
Se refiere a que si se pierde, pero si hay mercado para los productos recuperados. Sí, el tema de... Es verdad que hay algunos mercados más incipientes que otros, ¿no? En los mercados de materias primas secundarias, que es como llamamos nosotros pues esos materiales, ¿no? Que salen de los recicladores. Entonces es algo que tiene que ir mejorando en los próximos años. Hay algunas materias primas secundarias que funcionan muy bien en el mercado, y otras que son más nuevas, pues que cuesta un poco más, ¿no? Pero en los próximos años es de los temas que se tiene que avanzar mucho en mejorar también. Vale, la siguiente. Víctor pregunta que si todos los residuos transportados mediante camiones son llevados a un mismo punto y de ahí nuevamente se trasladan con otros camiones, porque dice que pensaba que en una planta de separación también trataban los materiales. O sea, hay diferentes plantas. En España tenemos más de 90 plantas de selección de envases. Y luego, claro, de ahí lo que sale de esas plantas, en esas plantas, digamos que iría lo que sale del contenedor amarillo. Y luego, claro, los distintos flujos pues van cada uno a los recicladores, que digamos que mediante pujas consiguen esa parte de cada uno de los flujos. Luego, Elena pregunta por los neumáticos, porque dice que no se pueden dejar en puntos limpios. ¿Qué Eh, hacemos con los neumáticos? Para los neumáticos existe otro scrap, ¿no? Otra entidad, digamos que como nosotros, como Ecoembes, que sería Sigaus, creo que es en esta ocasión, que son los que se encargan No, espera, Sigaus es... bueno, espera, que ahora no estoy 100% seguro. Signus. Signus. Sí, sí, Sigaus es el aceite de los... Signus es el que se encarga de los neumáticos, en este caso. No serían los puntos limpios, Lo exactamente. tienen que llevar a los garajes, a los talleres. Sí, de hecho lo que suelen tener, creo, son convenios con los diferentes talleres, sí. Tanto Signus como Sigaus, tanto cuando cambias el aceite en el taller, que ya se encargan ellos de gestionarlo, como con el tema de los neumáticos. Vale, luego la siguiente, Mercedes, al hilo de la pregunta que hizo anterior con lo del problema de los productores, que si no cumplen la normativa y demás, a ver a dónde se dirigía, comenta que en concreto, pone el ejemplo de KFC, tiene fotos de aceite dentro de contenedores naranjas. Simplemente eso es un comentario que ha hecho para que lo... De contenedores naranjas. Esas naranjas, no sé a qué te refieres. Que hay en partes de España que el contenedor esto tiene la tapa naranja, creo. No sé muy bien, naranjas a qué te refieres, si o es el del propio Con, aceite, que también son con- naranjas, con tapa naranja, ha hecho la aclaración. al contenedor resto. Pues o sea, los aceites deberían ir a... Eso, esto sí que lo veréis en muchos municipios ya, que hay muchos sitios para llevar el aceite. Y en ocasiones son naranjas, que también depende, no sé si en todos los sitios. eh, y en los puntos limpios igual, debería gestionarse así. No, el aceite sí que no debería ir al contenedor resto. Luego tenemos una pregunta de Eva que pregunta por el qué porcentaje va a incineración, perdón. Ay, no me lo sé ahora de memoria, pero es verdad que en España tenemos un porcentaje de incineración bastante bajo. En muchos países, sobre todo en el norte de Europa, tienen mucha parte de incineración. Al final, lo que tenemos es una jerarquía de residuos que se llama en la legislación, ¿no? Donde en la parte más alta, digamos, lo más recomendable es pues reducción, reutilización, reciclaje, y en la parte más baja justamente tenemos incineración, solo antes del vertido, ¿no? Es verdad que en España tenemos mucho vertido, un porcentaje muy alto, mucho más grande que el de incineración, y otros países europeos tienen al revés, ¿no? Mayor porcentaje de incineración que de vertido. Es pequeño, pero no te sé decir ahora mismo el porcentaje, te lo puedo buscar también. Y Y exacto, muchas veces se utiliza para generar energía, exactamente. Sí, es un debate que tenemos en España, que
por lo que sea no se ha apostado por valorización energética. Y es verdad que ahí tenemos uno de las partes donde además tenemos que avanzar. Hace poco salió un informe europeo de cómo vamos en la gestión de residuos, y nos decía que uno de los objetivos que vamos camino de incumplir justamente es el de porcentaje en vertedero, que es muy alto, estamos muy lejos de cumplirlo. Es que lo digo de cabeza, pero más del 40%, cuando debería ser, no sé si, es que no me acuerdo exactamente el año, pero dentro de muy poco tiempo tendremos que estar casi en el 10. Entonces estamos bastante lejos, ¿no? En porcentaje de vertido. Es uno de los grandes temas que tenemos que mejorar. Y luego la última pregunta que hay de Inmaculada, pregunta por la ley, que dice que es obligatorio el contenedor marrón en todos los municipios. ¿Cuándo entrará en vigor? Municipios, y luego hace otra pregunta de municipios con un mínimo de habitantes o todos los municipios. Sí, me va a matar Nancy, que es mi compañera que va a dar la próxima jornada en temas de normativa, porque estoy haciendo mucho spoiler. Pero no, lo he comentado antes, por ley ya debería estar en todos los municipios de España. La ley de residuos se aprobó justamente hace 2 años, además en prácticamente exactos, en abril del 2022. Y ya decía que en junio del 2022 los municipios mayores de 5.000 habitantes tenían que tenerlo de forma obligada, o sea que ya llevan año y medio tarde los que no lo tengan. Y en el 31 de diciembre del año pasado, del 2023, a partir de ese día todos los municipios de España deberían tenerlo. O sea que los que no lo tengan es que ya van con un poco de retraso. Es verdad que desde que se aprobó la ley ha habido un margen pequeño, pero bueno, ya las directivas europeas del 18 y 19 ya se veía que al final son las que se transpusieron con esa ley. Con esa ya se veía que tenía que ser obligatorio la recogida del contenedor marrón. Vale, pues en- salvo que alguien se pronuncie, diría que es la última pregunta que hay. Así que si no hay más preguntas, dejamos aquí la formación, que ya nos hemos pasado un poquillo de tiempo. Pues nada, espero que os haya servido. La verdad es que es un tema muy complejo y yo creo que todo lo que sea comunicar, informar sobre esto es muy importante. Por eso os invito nuevamente a la siguiente jornada, que no tengo en la cabeza exactamente la fecha, no sé si la sabéis. Me suena me la jugaría, pero a primeros de mayo, por no quemarme. Sí, porque es verdad que es un tema muy importante, vais a ver muchos cambios, ¿no? Vamos a ver todos como ciudadanos muchos cambios en la gestión de residuos y, y no se han comunicado casi, ¿no? Por ejemplo, los medios de comunicación tradicionales se han hecho poco eco, ¿no? Por ejemplo, en su día de lo que suponía la ley de residuos, el etiquetado de envases, y yo creo que todo que lo conozcáis es clave, ¿no? Además, vosotros que estéis trabajando, o sea, os interesan estos temas y demás, yo lo veo muy, muy interesante el que conozcáis cuanto más mejor. Por confirmar la fecha exacta, es el 8 de mayo. Me abro la cámara un segundo solamente para informar. Gracias por la fecha, Sergio. Solamente deciros que desde Libera y por tanto también desde Ecoembes estamos muy abiertos a cualquier duda que os surjan a partir de la reflexión o reflexiones que podáis tener a continuación sobre esta formación base. Por favor, hacernos llegar cualquier duda o pregunta al mail de Libera, que es libera@seo.org, y estaremos más que encantados de poder ir solventándola. En todo caso, colgaremos la formación en la página web de Libera. No os haremos llegar el vídeo, aunque lo estamos grabando, porque no hemos recogido los mails. Ha sido una formación abierta, nos hemos pedido registro y por tanto no tenemos vuestros mails, pero estará
a disposición de todos en la página web de Libera, así que en los próximos días podéis acceder a la página y allí lo veréis, o en su defecto en el YouTube, que será a lo mejor YouTube formación de Libera reciclaje, y ahí directamente también podréis verlo. Y aquí súper agradecida a todas las personas que habéis estado hoy intentando entender mejor y más todo el proceso de reciclaje. Por supuestísimo, Roberto, muchísimas gracias por tu buen hacer y tu buena explicación, que siempre cuesta explicar un proceso tan complejo. Y a Sergio por también atender a las preguntas de todos vosotros. Os emplacemos a la siguiente formación, que será, como decía Roberto, de su compañera, nuestra compañera Nancy, que abordará todos los temas legislativos, que también son un mundo aparte, ¿no? Para entender toda esta cadencia acelerada, si quieres llamarlo de alguna manera, de lo que nos estamos metiendo, y como decía Roberto, que poco a poco iremos viendo y observando las nuevas formas de hacer, tanto de las empresas como de las administraciones y también de las scraps. Así que esperando siempre que haya menos residuos en general, por supuestísimo, ningún residuo generando basuraleza, y eso pasa también por acciones nuestras en el día a día, como puede ser la reducción del uso de ellos. Así que nada, esperemos que os haya servido y que trabajéis por ello, que me consta que por supuesto lo estáis haciendo, si no, no estaríais aquí. Y os emplazo también a sumaros al metro cuadrado de junio, que no deja de ser ese día, ese acto de rebeldía, si queréis llamar así, de salir al campo para cerciorar la tipología de residuos que hay, y hacer un llamamiento a todas las personas que están ese día, por ejemplo, en sus casas, para que reciclen más, mejor, y sobre todo también que reduzcan cualquier tipo de producto. Así que nada, muchas gracias a todos y a todas, y os emplazamos hasta el día, Sergio, 8, ¿no? ¿Verdad? 8 de mayo, 8 de mayo, sí, a la misma hora. Perfecto, pues nada, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.